No todas las divergencias son negativas. Soy Daniel Pernas de DPS Trading. Hoy vamos a analizar una divergencia muy potente que muchos están ignorando, pero que está dando muchas pistas sobre hacia dónde va el mercado. Después, como siempre, análisis de índices, acciones destacadas y mucho más. 2 segundos para el disclaimer. Vamos al lío. Bien, vamos siempre al grano. Vamos a empezar con esta primera diapositiva donde vamos a comentar esta divergencia. En general, cuando se producen caídas en el SP500 superiores al 0,4%, mientras el equal weight tiene subidas superiores al 0,4, aquí tenemos las estadísticas históricas. Primero vamos a ver los datos y después las posibles explicaciones. Fíjate que a 12 meses vista, en el 91,67% de los casos tenemos al SP500 con subidas y además una media de rentabilidad muy interesante del 18,49%. Bueno, realmente aquí el dato sería 100%, porque aquí está contando esta última señal del 14 de enero de este año, pero todavía esta señal está en marcha. En todo caso, estadística muy positiva, una estadística que además tiene bastante razón de ser, y es que bajo mi punto de vista hay que tomarla como una muy buena lectura de amplitud de mercado. Si baja el SP500 normal mientras el equal weight sube, es básicamente porque las grandes compañías americanas últimamente no lo están haciendo demasiado bien. En general las magníficas se están tomando un pequeño descanso, no todas, pero sí la mayoría está teniendo algún tipo de dificultad, mientras las demás compañías del SP en general lo están haciendo bien. De hecho, fíjate, el 4 de febrero se generó otra señal. El 19% de las compañías del SP500 marcaron máximos de las últimas 52 semanas. Esto en general es positivo. Fíjate la rentabilidad en señales anteriores. A 6 meses, 100% de positivos con una media de rentabilidad del 8,63% y un año vista, también 100% de positivos, media de rentabilidad del 16,18%. Ahora vamos a pasar a otra diapositiva muy potente, pero vamos a analizar un poquito por qué las grandes compañías están sufriendo. Bueno, una de las razones principales sería esta. Entre Microsoft, Amazon, Meta, Oracle y Alphabet, para 2026 planean gastar un CAPEX de más de 600 billion. Es decir, planean hacer inversiones bestiales en inteligencia artificial, una cantidad similar a todo el presupuesto de Japón y una cantidad que excede al presupuesto de Alemania y al de México. Una barbaridad. Esto en principio no es malo, que una compañía con gran rentabilidad invierta en su negocio, realmente es una de las mejores asignaciones de capital. Ahora la pregunta es, ¿todo este ecosistema de la inteligencia artificial está creando un pastel tan grande que se pueda repartir entre todas estas compañías? O incluso va a haber nuevas compañías que se van a comer a las actuales tecnológicas. Hay muchas preguntas, hay mucha incertidumbre y es por ello que, bueno, no en todas las compañías, pero en bastantes compañías magníficas hemos visto correcciones. Debido a ello, bajo mi punto de vista, se están generando posibles oportunidades de inversión. Últimamente analicé todas las magníficas. Por ejemplo, Microsoft está en una valoración muy interesante y a nivel técnico está en un gran soporte de largo plazo. No me voy a extender más en todo ello. Tenéis el último vídeo en el canal donde analizo todas las magníficas, así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva que nos da una estadística muy potente que se añade a las anteriores. También es una estadística de amplitud. Más de 100 compañías del SP500 marca nuevos máximos de la historia después de más de 3 meses. Tenemos datos desde el año 2000. Fíjate, a un año vista, 100% de positivos, media de rentabilidad del 13,71%. Ahora estamos viendo que las grandes compañías americanas están sufriendo, pero no son las únicas tecnológicas que están pasando por dificultades. De hecho, tenemos aquí una estadística bastante interesante. El 31% de las compañías del Nasdaq han venido corrigiendo y de hecho en esta corrección ya están ahora mismo sobrevendidas. ¿Qué quiere decir sobrevendidas? Que ahora mismo su RSI está por debajo de 30. Es verdad que este porcentaje de compañías del Nasdaq todavía se podría extremar más. De hecho, históricamente, desde que se genera esta señal, en los siguientes días y en las siguientes semanas puede haber algún tipo de dificultad. Fíjate, cada 2 semanas vista, por ejemplo, la media de rentabilidad es de un menos 0,39%, es decir, quizás a corto plazo pueda seguir habiendo dificultades, se pueda seguir incrementando este porcentaje de sobrevendidas en el Nasdaq, pueda seguir consolidando, eso no lo sabemos. Esta última señal se generó el 5 de febrero, pero fíjate que si ampliamos el horizonte temporal, a 2 meses vista, 90% de positivos, con una media de rentabilidad del 7,05%. Ahora, también tenemos estadísticas positivas para el Nasdaq un poquito más a largo plazo.
por ejemplo esta. Aquí vemos qué sucede en el Nasdaq 100 después de que el oscilador Maclellan del Nasdaq cierre por debajo de 50, mientras el índice está a una distancia inferior del 10% de máximos de la historia. Tenemos datos desde el año 1998, a 9 meses vista 90% de acierto con una media de rentabilidad cercana al 15%, y a 12 meses vista también 90% de acierto, media de rentabilidad del 16,5%. Ahora, dentro del Nasdaq, dentro de las tecnológicas, uno de los subsectores que más está sufriendo sería el del software. De hecho, este ETF de software, el IGB, ya no solo es que esté con RSI por debajo de 30, sino que está por debajo de 20. Está bastante sobrevendido. Si nos vamos a ver señales anteriores, desde que se genera la señal a 2 semanas vista, todavía tenemos rentabilidades negativas, pero fíjate, si ampliamos el horizonte temporal, a 3 meses vista, en el 100% de los casos tenemos rentabilidades positivas, media de rentabilidad en este ETF de un 21,35%. A 6 meses vista también 100% de rentabilidad con una media de rentabilidad del 23,68%. Después vamos a ver cómo se encuentra Adobe, que es una de estas compañías que ha sido bastante castigada. Ya hemos visto la semana anterior también Constellation Software, también vimos a nivel europeo la alemana SAP, que también ha sido bastante castigada y bueno, en general después de estas fuertes caídas son compañías que hay que vigilar. Ahora esta semana también se han generado señales muy interesantes referentes al VIX, al índice de volatilidad. Fíjate en concreto esta, que es una señal de corto plazo. Cuando el VIX cae por lo menos un 18,4%, mientras el S&P está a una distancia de un 5% de máximos de la historia, en señales anteriores a un mes vista 100% de positivos, media de rentabilidad del 2,82%. Y esta señal es un poquito más a largo plazo y es todavía más potente. Cuando el VIX cierra por encima de 21 después de estar 49 días por debajo, esto unido a que el S&P 500 está a una distancia inferior al 5% de máximos de la historia, si nos vamos a señales anteriores, a 9 meses vista 100% de positivos, media de rentabilidad del 12,77%. A 12 meses vista también 100% de positivos, media de rentabilidad del 15,71%. Además, recientemente hemos tenido un pico de volumen en las opciones put del S&P 500 y también el ratio put-call se ha puesto a un nivel bastante elevado. Históricamente, cuando esto sucede, suele coincidir con suelos en el S&P 500. Aquí tenemos el gráfico. Por el lado de Bitcoin, después veremos el gráfico, pero ha habido bastante movimiento. De hecho, después de estas fortísimas caídas, el sentimiento en Bitcoin está en el mínimo de los últimos 3 años y cuando el sentimiento está tan bajito, hay que vigilarlo para ver posibles rebotes. Fíjate, por ejemplo, aquí coincidió con el suelo de Bitcoin. Aquí, en el último valle de sentimiento diario, pues también coincidió con este suelo de Bitcoin. O por ejemplo aquí abajo. ¿Qué sucederá ahora? No sé si pueden seguir las caídas de Bitcoin. Después, repito, vamos a ver el gráfico, pero hay que estar ya vigilándolo. Además, en el ETF de Bitcoin hemos vivido un spike muy importante en el volumen de las puts, por lo que está habiendo bastante negatividad en este activo. Si recordamos a Warren Buffett, hay que ser temeroso cuando los otros son codiciosos, pero hay que ser codicioso cuando el resto de inversores está siendo temeroso, que es lo que está sucediendo ahora mismo en Bitcoin, bajo mi punto de vista. Bueno, bajo mi punto de vista y bajo los datos que estamos viendo. En cuanto a sentimiento de mercado, tenemos aquí la encuesta AA-II, donde la semana pasada decíamos que había un porcentaje de alcistas un poquito elevado, había cierta euforia en el mercado, y esto unido a que históricamente febrero no era de los mejores meses, decíamos, ojo que febrero podría tener algún tipo de dificultad, aunque a medio y largo plazo el escenario sigue siendo positivo. Es algo que decíamos justo la semana pasada. Bueno, estas últimas correcciones espero que no hayan pillado a nadie por sorpresa, para eso estamos un poquito aquí en el canal, para aportar un poquito de perspectiva, pero ahora ya después de haber puesto un poquito de contexto, nos vamos ya directamente a lo más importante, que son los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. Venga, vamos al lío. Venga, vamos allá que hay mucho que comentar esta semana. Aquí tenemos el gráfico del Nasdaq 100, índice tecnológico, donde podemos ver la reacción alcista en la sesión del viernes, una reacción que viene por un lado desde la zona de soporte de la media de 200 sesiones y también viene desde la zona de soporte de esta directriz que viene uniendo mínimos. Yo aquí lo que empezaría a vigilar es una posible estructura de triángulo ascendente,
la vamos a dejar aquí marcada. Es verdad que en la parte alta solo tenemos 2 toques, pero bueno, empieza ya a cobrar cierta relevancia esta posible estructura. En todo caso, la resistencia está bastante clara, zona de los 26.182, zona de máximos de la historia. En caso de superarla, todo apuntaría a un nuevo tramo de rebote. Una cosa que hay que recordar que todavía sigue pendiente el objetivo por segundo impulso hacia niveles de 28.000, un objetivo que venimos comentando desde hace meses. En caso de superar máximos de la historia, ya no descarto que directamente se vaya a cumplir este objetivo que tiene pendiente. Ahora nos vamos ya al siguiente gráfico del SP500, que ha reaccionado muy bien desde la zona de soporte que marcábamos la semana pasada, desde esta zona de los 6.789. De hecho, marcó mínimos semanales en la zona de los 6.780 y a partir de ahí reacción a la sesión del viernes. Soporte claro de corto plazo en esta zona. Aquí tiene todavía pendiente un objetivo por rectángulo hacia niveles de 7.260 aproximadamente y también tendría pendiente el objetivo por segundo impulso de largo plazo hacia zona de 7.460. Ahora, respecto al Dow Jones, recuerda lo que decíamos la semana pasada. Estaba desarrollando un movimiento lateral y el Dow Jones era el índice, bajo mi punto de vista, que podría indicar cuál sería el movimiento más probable en bolsa americana. Bueno, ¿qué hizo el Dow Jones? Rompió por arriba y por tanto podemos marcar objetivo alcista hacia niveles de 50.740 aproximadamente. Además, la rotura fue bastante limpia, una vela bastante impulsiva que la tenemos, la vela del pasado viernes, todo apunta a más subidas. En cuanto al Russell 2000, índice de pequeñas compañías, aquí tenemos el gráfico con un gran objetivo pendiente del que venimos hablando ya hace meses, objetivo por este rectángulo roto al alza hacia niveles de 3.270. Bastante fuerte el Russell 2000. El viernes ha reaccionado muy bien desde la primera zona de soporte de corto plazo, desde esta zona, y todo apunta a continuidad de las subidas. Respecto al SP600, otro índice de empresas de pequeña y mediana capitalización, también muy fuerte, incluso más fuerte que el Russell 2000. Aquí tenemos que está marcando nuevos máximos de la historia, de hecho, y de momento muy buen aspecto técnico. Aquí tenemos gráfico semanal. Vamos a ver si rompe la resistencia de esta directriz, así tiene el camino todavía más despejado. Ya yéndonos para Europa, tenemos aquí el gráfico del DAX alemán, que sigue con este objetivo pendiente por rectángulo hacia niveles de 26.260. Si ampliamos el zoom podemos ver como primera zona de soporte la media de 200 y estos niveles de 24.266. De momento está reaccionando desde aquí. Ahora tendría que encarar la siguiente resistencia, que sería los 25.098. En caso de superar este nivel daría una nueva señal positiva. También sería interesante cerrar definitivamente este hueco bajista. Más allá de ello, tendría resistencia en máximos de la historia en niveles de 25.508. Buen aspecto técnico del DAX, lo más probable es ir a cumplir el objetivo que tiene pendiente. Nos vamos al Eurostoxx, también con objetivo pendiente por rectángulo hacia niveles de 6.120, tiene zona de soporte los 5.822, zona de la media, y ya para largo plazo, soporte importante en los 4.540 puntos. IBEX, índice español. Aquí tenemos el gráfico, de momento sigue con esta fuerte tendencia alcista de fondo. Es verdad que los bancos han tenido ciertas dificultades en las últimas sesiones, pero bueno, a nivel de índice de momento no está dando señales fuertes de debilidad. La primera señal de debilidad vendría si pierde niveles de 17.241. Después tiene soporte importante en la media de 200 diaria, que está en fase ascendente. CAC, índice francés. Bueno, el CAC que nuevamente se está acercando a una zona de resistencia muy importante, zona de máximos de la historia, zona de 8.396. Aquí recordamos que tiene todavía dos grandes objetivos pendientes. Por segundo impulso hacia zona de 9.260 y por un gran rectángulo roto al alza hacia zona de 9.760 puntos. Respecto al MIB, índice italiano, continúa con su tendencia alcista, tiene zona de soporte los 44.063, zona de resistencia los 47.094. Nikkei, índice japonés. Bueno, aquí ya se cumplió el objetivo por rectángulo amarillo roto al alza, quedaría pendiente otro objetivo más ambicioso, también por rectángulo, en este caso hacia zona de 56.400. En cuanto al Hansen, sigue con este gran objetivo por rectángulo roto al alza hacia niveles de 30.200 y también tiene otro objetivo, en este caso menor, por este otro rectángulo más pequeñito, hacia niveles de 29.122 aproximadamente. Si nos vamos al índice de volatilidad, aquí tenemos el gráfico del VIX, donde está habiendo bastantes altibajos últimamente debido a la presentación de resultados de las distintas compañías. Fíjate las caídas de volatilidad del viernes, lo cual ha favorecido el rebote en las bolsas.
Y ahora como niveles a vigilar esta semana, vigilaría como resistencia los 22.76. Fíjate que este nivel coincide prácticamente con el 61,8% de esta última caída. Aquí tiene zona de resistencia importante. Después ya resistencia importante en esta zona entre los 28.21 y 28.40. Como soporte, zona de la media, los 15.35 o los 13.12. En el apartado de acciones vamos a empezar por una compañía que está siendo ya una clásica en este canal. Vamos a empezar por Angen, que tiene muy buen aspecto técnico. Ahora veremos el gráfico, pero antes te quiero comentar lo siguiente. ¿Dónde descubrí yo esta compañía? La descubrí gracias a Investing Pro. En concreto, lo descubrí gracias a esta cartera que bate al Dow Jones. Fíjate que esta cartera tiene una rentabilidad anualizada del 18,2%. Aquí está la evolución de la cartera dibujada en color naranja y la evolución del Dow Jones. Pues bien, dentro de esta cartera, en diciembre concretamente del año 2024, Investing Pro incorporó a Angen a un precio de $282,87 y a partir de ahí entró en mi radar. Aquí en Investing Pro no solo tienes carteras que baten al Dow Jones, tienes carteras que baten al IBEX 35, tienes carteras que baten al S&P 500, aquí puedes filtrar también por valores alemanes, carteras que baten al DAX, también tienes valores australianos, brasileños, canadienses, daneses, bueno, ya hemos visto españoles, estadounidenses, franceses, múltiples mercados y múltiples enfoques. Si quieres acceder a todas estas carteras que baten a sus índices de referencia, recuerda, con el código DPS Trading siempre tendrás el mejor precio disponible. Ahora mismo está Investing Pro con un 65% de descuento. Te voy a dejar el link con el descuento en comentarios. Además recuerda que Investing Pro no solo tiene estas carteras de IA, también tiene muchas otras funcionalidades como las listas de seguimiento, el apartado de ideas, el screener donde puedes establecer distintos filtros, el apartado de gráficos o incluso Warren IA, que es una especie de chat GPT pero muy especializado en inversiones. Es una herramienta muy interesante y si te interesa puedes probarla ahora mismo con el 65% de descuento. Te dejo el enlace en comentarios. Bien, ya volviendo al gráfico de Angen, que es lo que nos ocupa, ya hace tiempo que venimos siendo positivos y esto es así porque tiene todavía un gran objetivo pendiente por rectángulo, objetivo hacia zona, bueno, vamos a marcarlo bien, 405, 406 aproximadamente, depende un poquito de cómo ajustes este rectángulo, pero vamos, hasta esta zona. Tampoco quiere decir que justo vaya a llegar aquí y a partir de ahí desplomarse el precio. Es un objetivo mínimo, podría seguir perfectamente subiendo. Ahora, recuerda lo que decíamos últimamente, estaba desarrollando un triángulo simétrico, esta vela decíamos que era muy positiva, a partir de ahí vino una pequeña corrección a la antigua zona de soporte y de nuevo desde aquí se impulsa el precio esta semana. Nueva vela positiva que comentamos en el vídeo de las magníficas con dos acciones con potencial, una de las acciones era Angen y bueno, a partir de ahí el viernes nos ha dejado otra vela bastante impulsiva. Todo apunta a la continuidad de las subidas. Muy buen aspecto técnico, este es gráfico diario, si nos vamos a un semanal, aquí vemos la vela semanal que nos ha dejado, una vela muy potente, por lo que todo parece que está en proceso de despegue. Bien, pues después de ver esta interesante compañía nos vamos a la siguiente, Macy's, de ticker M, que también tiene objetivo alcista, en este caso por doble suelo, hacia niveles de 30,55 aproximadamente. Aquí fíjate que marcamos como primera zona de soporte esta zona de antiguos máximos y bueno, de momento está reaccionando desde aquí. Tiene, por tanto, una primera zona de soporte de corto plazo en los 19,80 y primera zona de resistencia en los 24,23. Este es gráfico semanal. Si nos vamos a un diario, aquí vemos como la media de 200 diaria está en fase ascendente y ahora vamos a ver si cierra este hueco bajista. Esto sería importante para ver más subidas de corto plazo. Bien, nos vamos a la siguiente que tiene muy buen aspecto técnico, Corpay. Fíjate en el gran hueco alcista que nos ha dejado en la sesión del jueves, a partir de ahí dos velas impulsivas y bueno, tiene objetivo activado por segundo impulso hacia niveles de 368 y mientras no se cierre este hueco alcista lo más probable sería continuidad del rebote. Además, si vemos el gráfico con poco zoom, aquí tenemos dos objetivos más ambiciosos, por doble suelo hacia niveles de 415,69 y por segundo gran impulso de largo plazo hacia niveles de 460.
Casi vamos a verlo mejor en gráfico semanal. Aquí tenemos los dos objetivos pendientes y aquí tenemos la vela potente semanal que nos ha dejado. Una vela sobre la media de 200, una vela muy interesante y una vela que sinceramente apunta a más subidas. Esto es lo más probable. Después, como siempre, el precio hará lo que sea, nunca tenemos certezas, pero aquí claramente estás poniendo las probabilidades a favor. Bien, nos vamos a la siguiente. Aquí no nos vamos a detener mucho. Vamos a ver el aspecto técnico de PepsiCo, que ya la vimos la semana pasada, pero es que esta semana ha roto claramente la zona de resistencia marcada, la zona de los 155,28. Aquí tenemos la vela semanal que nos ha dejado, una vela muy potente. Hombre, si le pidiera un poquito más, le hubiese pedido también superar con esta vela la zona de resistencia importante, esta zona de los 172,16. De momento no ha sido capaz de superarla. En todo caso, la vela ha sido bastante interesante a nivel semanal y si nos vamos a gráfico diario, aquí vemos que tiene pendiente este objetivo por hombro cabeza hombro invertido hacia zona de 184,40. Aquí tienes el hombro cabeza hombro invertido. Es verdad que el segundo hombro está un poquito desproporcionado con el primero, pero en todo caso dio una señal muy positiva tras superar la zona sombreada amarilla. A partir de ahí, el precio está teniendo un fuerte impulso. Ahora, después de este impulso ya estamos entrando en zona de sobrecompra a nivel diario, RSI en 85. Quizás necesite regular un poquito esto para seguir con las subidas, pero bueno, buen aspecto técnico de PepsiCo. Por el camino también tendrá resistencia en zona de máximos de la historia, zona de los 179,47. Nos vamos a la siguiente. Royal Caribbean. Esta la habíamos analizado tras la aparición de este rectángulo amarillo roto al alza, objetivo cumplido. A partir de ahí te dejó este hueco interesante sobre la media de 200, dejó la media de 200 atrás y mientras no se cierre este hueco lo más probable sería ver continuidad de las subidas. De hecho, si supera niveles de 364,14 podríamos activar objetivo por segundo impulso. Es decir, si supera máximos de la historia activaría objetivo hacia niveles de 441 aproximadamente. Buen aspecto técnico de esta compañía. Nos vamos a la siguiente, Adobe. Bueno, aquí ya hemos visto que el sector del software no lo está haciendo demasiado bien y bueno, dentro del sector del software podemos encontrar a Adobe, una compañía que ha tenido fortísimas caídas. De hecho, desde máximos lleva ya un drawdown superior al 60%. Si nos vamos a gráfico semanal lo podemos ver más claro. Desde máximos una caída de un 61,61% y bueno, con estas caídas ha llegado ya a una zona de soporte muy importante de largo plazo. Esta zona entre los 255 $275 dólares. De momento la verdad es que Adobe no está mostrando demasiada fortaleza. Eso sí, ya empieza a haber ligera sobreventa, RSI a nivel semanal en 28. Es una acción a vigilar, pero repito, más allá de que estamos en una zona de soporte muy importante de largo plazo, de momento no se está generando ninguna señal alcista. A nivel de valoración, bueno, aquí InvestingPro nos da un valor razonable para Adobe de 416 dólares, es decir, tendría recorrido al alza de más de un 50%, y como positivo es que la directiva ha recomprado acciones de forma agresiva, es decir, la directiva está apostando a que Adobe está a un nivel muy atractivo de valoración. Por otro lado, es una compañía de alto rendimiento para el accionista, es una compañía de márgenes de beneficio bruto impresionantes y como hemos visto el RSI sugiere que las acciones están en territorio de sobreventa. Aquí vemos que está cotizando a un nivel PER de 15,5 y si nos vamos al apartado de resultados, para este año 2026 se espera un crecimiento de los beneficios por acción de un 12%, el PER forward sería por tanto de 11,4 aproximadamente, un PER forward bajo mi punto de vista bastante ridículo si se mantienen estos crecimientos, por lo que aquí básicamente lo que está descontando el mercado es que Adobe es una de las empresas que va a ser muy perjudicada por la IA. Puede seguir cayendo, evidentemente sí, puede seguir cayendo, pero si nos vamos a los resultados, fíjate la evolución de los ingresos creciente y la evolución de los beneficios por acción también creciente. Es decir, de momento tampoco es que se esté notando en los resultados un claro deterioro de los fundamentales. ¿Por qué está cayendo tanto el precio? Bueno, por dos razones principales. Una, que está un PER muy exigente y la segunda razón principal es que está en un sector que está siendo bastante castigado. Esto en cualquier momento se puede dar la vuelta. Ahora mismo está a niveles atractivos tanto de fundamentales como a nivel técnico porque está en una zona de soporte muy importante de largo plazo, pero repito, de momento no está dando señales de fortaleza. Hay que esperar a que el precio genere alguna señal. No hay que adelantarse, hemos visto que el PER está a un nivel muy atractivo, pero podría ser una trampa de valor, el tiempo lo dirá,
pero antes de ello el precio seguramente deje sus señales. Hay que estar atento. Bien, nos vamos a la siguiente, Arch Capital, donde podemos ver como en gráfico semanal la media de 200 está actuando de soporte y donde podemos ver en gráfico diario que después de esta gran lateralidad tiene objetivo pendiente por rectángulo hacia niveles de 111,6. Quizás a corto plazo pueda venir algún tipo de dificultad después de la vela del viernes. Llama un poquito la atención que en una sesión tan positiva en renta variable esta compañía lo haya hecho mal, es decir, está empeorando su comportamiento relativo, por tanto, y también a raíz de esta vela no descarto que pueda venir recortes de corto plazo. ¿Cuál sería la primera zona de soporte importante? Bueno, esta zona que antes era resistencia, zona entre los 96,79 y 97,60. Si pierde esta zona, ya la siguiente zona de soporte sería la media de 200 diaria que se encuentra girándose al alza. Bien, nos vamos a la siguiente, de Hershey Company, una acción que tenía una fuerte zona de resistencia en esta zona sombreada amarilla. Fíjate que una vez que rompió esta zona, el precio ha acelerado las subidas. Además, te ha dejado este hueco alcista. Es importante que no lo rellene e incluso aquí podríamos marcar objetivo por hombro, cabeza, hombro invertido, un objetivo que llevaría a la compañía al menos a ir a testear zona de máximos de la historia, zona de resistencia de los 256,43. Por tanto, en fase de rebote, Hershey, ya si nos vamos a gráfico semanal, la vela que nos ha dejado esta semana es bastante impulsiva, bastante interesante. Aquí la tenemos. Nos vamos a la siguiente compañía, Thales, compañía francesa, una compañía bastante interesante que viene desarrollando un gran movimiento lateral. Vamos a ver por dónde rompe. Si supera máximos de la historia, es decir, si supera niveles de 278,10, activaría un gran objetivo alcista por rectángulo, objetivo hacia zona de 336,5. En cambio, si pierde los 216,2, perjudicaría su aspecto técnico porque activaría objetivo bajista. Nos vamos a la siguiente, AB InBev, la cervecera, una compañía que veníamos siguiendo porque estaba desarrollando un movimiento lateral. Esta lateralidad la acaba de romper esta semana al alza y aquí podemos marcar, por tanto, objetivo por rectángulo hacia niveles de 79 euros. Este es gráfico semanal. Si nos vamos a gráfico diario, aquí podemos ver cómo hay cierta sobrecompra a nivel diario. Quizás en algún momento tenga que regular este indicador para después continuar con las subidas. En cuanto a soportes, la primera zona de soporte la tendría en esta zona de antigua de resistencia entre los 62,20 y 62,86. Después soporte en los 57,92 y soporte en la media de 200 diaria, que está en fase ascendente. Nos vamos a la siguiente, Univel Rodanco. En este caso vamos a ver primero gráfico semanal porque tiene bastantes objetivos alcistas activados. El primero que activó fue esta divergencia alcista hacia niveles de 108, todavía pendiente. Después te activó objetivo por segundo impulso hacia niveles de 99,3, ya está muy cerquita de cumplirlo. E incluso aquí podemos hablar de una lateralidad. Fíjate en este rectángulo. Casi lo voy a poner en color rojo para que se vea mejor. Aquí tenemos el rectángulo que rompió al alza con objetivo zona de 117,8. Buen aspecto técnico, por tanto, de Univel Rodanco. Lo más probable es ir a cumplir estos objetivos que tiene pendientes. Si nos vamos a gráfico diario, podemos ver la primera zona de soporte, como es la media de 200. Justo desde ahí ha venido este último rebote de corto plazo. También tendría soporte en esta directriz que viene uniendo mínimos. De hecho, si trazamos una paralela, pues prácticamente nos saldría un canal ascendente roto al alza, no de los más claros. Hubiese sido más claro si este máximo estuviera aquí, tendría 3 toques arriba, pero bueno, en todo caso, buen aspecto técnico de Univel Rodanco. Vamos a ver ahora cómo se encuentran las criptomonedas. Bien, pues aquí tenemos el gráfico de Bitcoin que se encuentra corrigiendo desde que perdió esta zona de soporte. Decíamos que aquí activaba una divergencia bajista. Perdona por la voz, ya me está perjudicando un poquito la garganta. Bueno, aquí decíamos que tras perder esta zona de soporte, el precio entraba en fase correctiva. A partir de ahí, máximos y mínimos decrecientes. La última señal bajista la dio tras perder esta directriz. A partir de ahí se aceleran las caídas. Ahora, si nos vamos a gráfico semanal para ver un poquito el histórico, aquí podemos ver cómo desde máximos hasta mínimos de esta semana ha tenido una caída de un 50% aproximadamente, una caída normal para Bitcoin. Es un activo muy volátil. En el pasado ha tenido caídas de un 76%, de un 82% o incluso superiores al 90%. Por tanto, estas caídas no deben de extrañar absolutamente a nadie. Ahora nos ha dejado cierto soporte en los mínimos semanales, zona de los 60.200. Está intentando agarrarse a la media de 200 semanal, una media que está en fase ascendente. Y volviendo al gráfico diario, aquí vemos la vela del viernes que ha sido positiva,
pero también vemos como la media de 200 diaria sigue en fase descendente. Para volver al camino de subidas es clave que la media de 200 diaria se vuelva a girar al alza. Para medio y largo plazo lo normal es que lo haga bien, pero para corto plazo continúa la corrección. Mientras no se genere alguna señal de cambio de tendencia, hay que seguir siendo precavido. Respecto a Ethereum, también viene corrigiendo, el precio también avisó aquí en máximos con una divergencia bajista. Además, fíjate, la divergencia la forma en una zona de resistencia importante, zona de máximos de la historia. Esto lo comentamos en su momento, no lo estoy comentando ahora a posteriori. Si eras seguidor del canal, recordarás que aquí decíamos que había que tener ya cierta precaución porque había activado esta divergencia y bueno, cumplió la divergencia e incluso continuó con las caídas. Este es gráfico diario, podemos ver como la media de 200 sigue en fase descendente y aquí repito un poquito lo de Bitcoin. Para retomar la senda alcista es clave que la media de 200 se vuelva a girar al alza y empiece a funcionar de soporte. Mientras tanto, precaución. Suscríbete y activa notificaciones si te ha gustado este vídeo. Recuerda, te dejo el descuentazo del 65% de Investing Pro en comentarios. Y si te gusta mi forma de analizar y quieres aprender a invertir desde cero, recuerda que también te dejo el enlace al curso práctico de DPS Trading en comentarios.